El curioso secuestro de Julio César. Hay personajes que viven entre el infortunio y la suerte, protagonistas de la historia que mientras forjaban su fama debieron vivir momentos poco envidiables. Uno de los más conocidos fue, sin lugar a dudas, Julio César, el gran general romano que, tras haber logrado hacerse con el poder de la República e instaurar la paz en el imperio, fue emboscado en los idus de marzo y apuñalado por Brutus, su más cercano amigo. Si bien Julio César perecería ese día dando inicio a una nueva guerra civil en Roma, durante su vida tuvo que enfrentar situaciones similares de las que saldría intacto e incluso más fuerte que antes. Uno de los hechos más famosos sucedió cuando el general romano tenía tan solo 25 años. Era un joven apuesto y fornido y perteneciente a la casa de los Iuli, una de las familias más adineradas y aristocráticas del imperio. Durante un viaje en el Mediterráneo, fue secuestrado por una banda de piratas. Cualquier romano en ese entonces hubiera pensado que sus posibilidades de volver con vida eran mínimas, pero el problema que preocupaba a César era otro. Se trataba de una cuestión de honor, porque los piratas osaron pedir solo 20 talentos de plata para su liberación, cuando Julio César insistía que el precio por su libertad debía ser de al menos 50 talentos. ¿Cómo se atrevían a semejante insulto? Pedir solo 20 talentos era una ofensa peor que el mismo secuestro, porque el futuro líder del imperio sabía bien que entre más dinero pidieran, más se valorizaba su nombre. 50 talentos de plata en esa época correspondía más o menos a 1.550 kilos de plata, es decir, unos 2.000 millones de pesos de hoy en día. Así era la personalidad de Julio César, imprevisible, osada, punzante, lo que pronto lo convertiría en el segundo mejor general de todos los tiempos, después, claro está, de Alejandro Magno. No les extrañará que ese mismo año, antes de su secuestro, los soldados lo hubieran encontrado llorando en uno de los riscos de Gibraltar. Cuando le preguntaron qué era lo que le sucedía, miró al mar con nostalgia diciendo que a su edad Alejandro Magno ya había conquistado el mundo. Ya ven, Julio César no era lo que podríamos llamar un muchacho modesto, y eso lo aprenderían los piratas que lo secuestraron. Por el momento, los secuestradores estaban muy contentos con la decisión de Julio César. Debieron esperar solamente 38 días para que los romanos pudieran reunir el dinero. Si semejante cosa estaban dispuestos a hacer los romanos con un César de 25 años, ahora imaginen lo que podrían llegar a hacer cuando conquistara la Galia y se convirtiera en el hombre más rico y poderoso de Roma. En los días que pasó siendo prisionero, Julio César solo tuvo 2 ayudantes y un amigo, pero en vez de acobardarse tuvo la osadía de amenazar a los piratas, tan seguro estaba de su destino. Trataba a sus secuestradores como subordinados, sabiéndose un hijo privilegiado de la República. Llegó incluso a ordenarles que no hablaran mientras él dormía sus siestas o dormía de noche. Y lo peor es que los piratas le obedecían porque estaban encantados con el poder que inspiraba este joven al que todavía le faltaban todas sus conquistas. ¿Qué hacía Julio César en esos días para no morir de aburrimiento? Sencillo. Se dedicaba a la segunda actividad que mejor sabía hacer, la literatura. Basta con leer su libro Los comentarios a las guerras de las Galias para convencerse que este general tenía una pluma tan afilada como su espada. Pero volvamos a las tardes de secuestro de Julio César, que en realidad no eran otra cosa que tardes de literatura, en las que componía y recitaba versos, a la vez que escribía discursos imaginándose en debates con los más eminentes miembros del Senado romano. Una vez terminados los poemas, se los recitaba a los piratas que escuchaban con agrado al joven talento de Roma. Cuando se cansaban de la poesía, se inventaban juegos para pasar el tiempo, mientras llegaban los talentos de plata. Cuentan que el preferido de todos era aquel en el que Julio César dejaba de ser el prisionero y se convertía en el líder de gloriosas expediciones, guiando a sus piratas por el mundo entero.
el respeto que le tenían a César fue creciendo, al punto que decidieron darle un poco más de libertad y dejarlo deambular por la isla en la que lo retenían. Si bien era un romano excepcional para los piratas, a Julio César tampoco le gustaba la idea de ser privado de su libertad. ¿Cómo se atrevían estos hombres a retener al romano de la más alta alcurnia que era él? Por eso, les prometió que de una u otra forma, una vez pagada la suma del rescate, saldría a cazarlos por todo el Mediterráneo, que los encontraría y los crucificaría sin la más mínima piedad. Por esa razón es que años después, en los idus de marzo, Bruto recordaría a Julio César como el más intrépido y peligroso de los ciudadanos de Roma. ¿Cómo termina nuestra historia de los piratas con Julio César? Una vez liberado, logró reunir una pequeña flota comandada por él mismo, que tenía como misión capturar la isla donde lo habían hecho prisionero. Evidentemente, los piratas no habían tomado la amenaza de César seriamente porque todavía se encontraban en su guarida, tranquilos, disfrutando de su fortuna. Si hubo algo característico de César, fue que siempre guardó su palabra, porque apenas capturados los piratas, ordenó que fueran crucificados y recuperó de paso la fortuna que habían pagado por su liberación. Así, el que sería el último gran líder de la República Romana, mostraba por primera vez ese carácter que lo haría dueño de todo un imperio. Si te gustan estos contenidos, dale like a nuestro video y sobre todo suscríbete a nuestro canal de YouTube.